Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un privilegio poder, pues después de ver ese hermoso video de los niños, como lo decía Verónica, una iniciativa que surgió desde el Ministerio de Alabanza y del Ministerio de los Niños y que no ha sido fácil aún en medio de esta pandemia poder disfrutar de este agradable y hermoso video de Navidad. Es muy especial. Bueno, creo que ya en pocos días o meses vamos a tener un sucesor del piano y varios sucesores del piano, porque no solamente es Martín, pero muy especial y muy animante este video. Bueno, quisiera que por favor me acompañen en una oración para poder tratar el tema que hoy vamos a estudiar acerca de la reflexión bíblica. Hoy me corresponde ese privilegio de poderles compartir y predicar acerca de este mensaje. Y quisiera que por favor oráramos por este tiempo y por este mensaje. Amado Padre, te damos muy buenos días, Señor. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar aquí reunidos, así sea por estas plataformas, tanto Zoom como Facebook, Dios, y por cada una de las plataformas que has venido permitiendo a nivel tecnológico, Señor. También te oramos, Padre, por aquellos que no disponen de esta tecnología, Padre, porque podemos seguir ayudando a más hermanos a que de alguna manera puedan seguir escuchando tu mensaje, escuchando tu palabra, Señor. Y ante todo, Padre, hoy te doy gracias y te oro, Padre, por darnos ese privilegio de poder acceder, Dios, a tu palabra a través de Jesús, Señor, a través de su sacrificio, Dios. Y Padre, espero que pueda el mensaje de hoy pueda ser claro, preciso, Dios, y te pueda dar la honra y la gloria a ti. Utilízame, Padre, para ser un buen mensajero, Dios, poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que toda la honra y la gloria pueda ser para ti, Señor. Gracias por este tiempo. Te oramos también por aquellos que sufren, que dudan, que tienen dificultades de distinta índole, Padre, porque tú estés presentes en sus corazones y en sus hogares. En nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Bueno, y quisiera comenzar dándoles las gracias nuevamente al Ministerio de Niños, también a las hermanas de Bucaramanga y a los hermanos de Alabanza, que pues gracias a Dios a partir de esta pandemia hemos podido hacer videos en conjunto y pues ha sido muy rico y muy especial en este tiempo poder compartir de que a pesar pues de la distancia y a pesar de todo lo que ha generado la pandemia, podemos estar unidos en espíritu y podemos conocernos más unos a otros. Bueno, en ocasiones anteriores en nuestro, digamos, acá en Cali hemos estado estudiando el Antiguo Testamento y hoy no va a ser la excepción, pero quiero animarlos a que podamos, estas escrituras que vamos a estudiar, que vamos a reflexionar, nos puedan ayudar a recordar un poco lo que ya otros hermanos nos han expresado en el capítulo 25 de Éxodo, por ejemplo. Ya vamos en el capítulo 25 y hoy vamos a estudiar el capítulo 26, no en su totalidad, sino unas porciones específicas, pero el sentido de este capítulo 26 lo podemos entender a través de estas palabras. Entonces quisiera pedirles que por favor, si cuentan con una Biblia en sus manos al lado, que por favor podamos tener esta escritura, que es Éxodo 26 en el versículo número 1. Éxodo 26, versículo número 1. Y las escrituras que les voy a compartir van a ser tomadas de la Nueva Versión Internacional, NBI. Entonces, esas son las escrituras que vamos a leer en esta versión. Si alguno tiene otra versión, no se preocupe, la iremos contrastando en la medida en que estudiemos este texto. Entonces, Éxodo 26, en el versículo número 1, dice lo siguiente: haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, con 2 querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo,
es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra por el borde y haz lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pon unas presillas de lana teñida, de púrpura, lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortinas. En las cortinas del primer conjunto pon 50 presillas, lo mismo que en las cortinas del otro conjunto, de modo que cada presilla tenga su pareja. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Y bueno, cuando uno lee este tipo de textos, la verdad, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí en lo personal yo digo, bueno, pues a mí me gustan sobre todo cuando hay medidas y detalles, porque pues comienzo a hacer cuentas matemáticas, ve, y 2 metros y 12 metros, ¿qué puede ser parecido con eso? Pero algunos también, desafortunadamente, como que nos parece un texto engorroso, como difícil de conectar espiritualmente con este tipo de textos. Ahora, para ponerlos un poco en contexto, nuestro hermano Steven Moyano hace un par de meses nos compartió acerca del capítulo 25, como les decía, y en especial de esta estructura que nuestro Dios le dice a Moisés y le da como estas instrucciones y le dice, haz el santuario de esta manera. Y entonces Steven nos estuvo animando, nos estuvo haciendo pensar la importancia que tiene tanto para los judíos este santuario, o en otras versiones dice tabernáculo, ¿sí? Porque el objetivo principal era cubrir la necesidad del pueblo. Pero lo que nos animaba nuestro hermano Steven es que en muchas ocasiones para nosotros como creyentes, como cristianos, es mucho más importante depositar nuestra fe en algo que vemos, ejemplo, llámese templo, llámese el edificio donde nos congregamos o lo externo específicamente, y aún a pesar de esas situaciones, pues queremos que hayan frutos espirituales. Y lo que nos hacía ver nuestro hermano Steven es que básicamente el tema de esta conexión de ser el santuario de Dios como creyentes, pues es mucho más especial cuando hay obediencia de por medio. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, es que podemos realmente tener una comunión con Dios por su privilegio que Él nos da y también poder dar ese tipo de frutos espirituales. No es tanto emocional, sino que se vea bonito, que vamos a hacer este año el templo. Hay muchas cosas que podemos hacer externas, pero lo importante está en nuestro corazón. Eso era lo que nos animaba nuestro hermano Steven y nos hizo una serie de preguntas relacionadas por qué Dios pidió oro o cobre. Bueno, ya en este texto del Éxodo 26, que es el que acabamos de leer, en estos 6 versículos, ya vamos viendo para qué un poco de estos usos de cada uno de estos tipos de materiales. Entonces, el primero de ellos, pues lo vemos aquí, y básicamente quiero que este texto lo estudiemos a la luz de 3 partes, ¿sí? La primera parte de este mensaje es como les voy a describir un poco más estas cubiertas que aparecen aquí en el libro de Éxodo 26. Luego conectaremos en el segundo aspecto con ese tema espiritual. Bueno, cómo conectar esto con lo espiritual, con nuestra vida, con cada uno de nosotros. Y finalmente, sobre el final del capítulo 26 de Éxodo, hay una escritura que me llamó bastante la atención y que nos conecta también con nuestro Señor Jesús. Esos son básicamente como los 3 puntos que vamos a estudiar en este momento. Entonces, sin más preámbulo, acabamos de leer el texto de Éxodo 26 y para ponérselos de manera gráfica, quisiera compartirles una pequeña imagen. Sí, los que tuvimos el tiempo de confraternizar, les compartí un video en conjunto
Entonces, a ustedes les voy a mostrar una pequeña imagen de lo que representa estas instrucciones del santuario. Sí, entonces, en estos primeros 6 versículos del santuario, esperen, permítanme, yo uso una herramienta que tiene este PowerPoint, que es el señalador. Exactamente. Entonces, en este tema del texto de Éxodo 26, empieza escribiendo el santuario, que como podemos darnos cuenta es esta estructura de oro interna, ¿sí? Entonces, uno de los materiales más especiales de esta estructura del santuario, del tabernáculo, es esta parte interna compuesta por oro, ¿no? Y me parece muy especial lo que hace nuestro Dios de darles como una serie de instrucciones a su pueblo. Y en especial, los 6 primeros versículos nos hablan específicamente de esta cortina o de esta cubierta que es la de lino fino tejido, ¿sí? Y básicamente tiene varios colores. Hay azulito, hay rojo y hay púrpura o morado, como le llamamos acá. Entonces, esta cubierta interna es lo que nos describen los 6 primeros versículos, ¿sí? Y básicamente nuestro Dios, en su pasaje de Éxodo 26, nos hace ver en estos primeros versículos, bueno, haz una cortina o una cubierta que conste de 10, como de 10 uniones, que son cada una de estas, y de esas 10 uniones, coge 5 por un lado, otras 5 por el otro lado, y haz unos ojales para conectar esos 2 bloques de cortinas grandes, ¿sí? O 2 bloques de cubiertas, específicamente. Ahora, hasta aquí uno podría decir, uy, no, pero mucho detalle como engorroso, como... Y bueno, si miramos, vamos a seguir viendo las otras cubiertas. Quiero que se queden con esta imagen en su mente, ¿sí? Básicamente vamos a seguir viendo en el texto las otras cubiertas y ya en un momento miraremos qué sentido espiritual tienen estas cortinas, esta cubierta y lo que vi pues a través de las escrituras para conectarlo con nuestro propio corazón. Éxodo 26, versículo número 7. Éxodo 26, 7. Acabamos de leer del 1 al 6. Dice así: haz 11 cortinas de pelo de cabra. O sea, la segunda cortina tenía que ver, era esa como cubierta de color como gris oscuro para cubrir el santuario, a la manera de una tienda de campaña. Todas ellas deben medir lo mismo, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto, doblando la sexta cortina en la parte frontal del santuario. Haz 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo conjunto. El segundo. Haz luego 50 ganchos de bronce y mételos en las presillas para formar el santuario, de modo que ésta tenga unidad de conjunto. Las 10 cortinas tendrán una cortina restante que quedará colgando de espaldas a espaldas del santuario. Versículo 13. A esta cortina le sobrarán 50 centímetros en cada extremo, y con esta parte sobrante se cerrará el santuario. Versículo 14. Haz para el santuario un toldo de piel de carnera teñido de rojo. Esa es como la tercera cubierta. Y para la parte superior, un toldo de piel de delfín. Bueno, detengámonos ahí. Entonces, cuando uno lee este texto, como les decía,
a veces es muy difícil conectar con, y uno como que si lo lee de noche, no sé si les ha pasado, si lo lee de noche muchas veces uno dice, uy, no, y se va quedando dormido, va leyendo las medidas y va leyendo, no sé, a mí me ha pasado, espero que no les haya pasado a ustedes, que les esté contando una incidencia que solo a mí me haya pasado, pero a veces es difícil conectar y viendo la imagen que les mostré acerca de las cortinas o de las cubiertas, pues yo la verdad, yo no soy experto en cortinas, ¿sí? No soy experto en cubiertas, pero me llamaba la atención que de las 4 cubiertas, donde hay 2 detalles, o sea, el texto que acabamos de leer nos detalla específicamente la primera cubierta, que era la más interna, que es la de lino fino, y nos detalla la de cabra. Estas 2 últimas de carnero teñido de rojo, que es la, sí, se ve muy, uno se imagina porque parece una cobija roja, es muy llamativa. También está la otra de piel de delfín, en otras versiones incluso dice de tejón. Y yo dije, bueno, ¿y qué semejanza hay entre el delfín y el tejón? Yo la verdad no encontraba semejanza. Bueno, algunos estudiosos se han puesto a debatir sobre estos textos y es a veces lo que nos pasa cuando leemos este tipo de textos, como que nos comenzamos a centrar en los detalles, en que cuántos broches, cuántos ojales, cuántas cubiertas, cuántas cortinas, pero la verdad, en ambos textos, perdón, tanto en el, digamos que en el texto, dividido en 2 partes, del 1 al 6 y del 7 al 13, hay una palabra que me llamó la atención, y es el propósito principal de todas estas cubiertas es que tuvieran unidad de conjunto. Eso fue lo que me llamó la atención a mí del texto, unidad de conjunto. Y con eso es que quiero conectarlo de manera espiritual, pero antes de comentarles un poco de eso, de esa unidad de conjunto, estaba pensando en que, y les preguntaba acerca, ahora ustedes se preguntarán, bueno, y Patiño, Julián, ¿por qué dijo hablar acerca de un regalo de Navidad, que hayamos escrito una carta a Papá Noel o al Niño Dios y digamos, al escribir esa carta, ese regalo no haya llegado? Bueno, la verdad, como les decía, yo no soy experto en cortinas, pero he visto muchas personas, y en especial en pandemia es interesante, que ese espíritu de decorar el hogar no se ha perdido aún en medio de la pandemia, ¿sí? Y pues la verdad, a mí personalmente el tema de la decoración nunca me ha llamado la atención, o sea, yo soy opuesto al decorar, lo artístico realmente no me ha llamado la atención. Y les comento esto porque cuando niño, pues uno espera como juguetes, como una bicicleta, compartían algunos, un balón. En el caso en mi caso, yo sí esperaba un balón en muchas ocasiones, pero desafortunadamente alguien, no recuerdo si fue en mi infancia o hace un tiempo posterior, pero sí recuerdo una frase que alguien me decía, no, pues es que el niño Dios son sus papás. Y recuerdo mucho de la niñez que en muchas ocasiones cuando niño, en esta temporada, mis papás trabajaban, por ejemplo, vendiendo bicicletas y era como nos podían dar el regalo de Navidad tanto a mi hermana como a mí. Sí, pero entonces el niño Dios para mí eran mis papás y yo con esa ilusión de que, uy, no, ojalá me den un buen regalo. Y bueno, y por otra parte, por parte de familia, pues tenía unas abuelas, unas tías, y nunca se me olvida que en muchas ocasiones yo esperaba como juguetes, como cosas así, y me regalaban era ropa, o me regalaban, por ejemplo, nunca se me olvida una toalla, ¿sí? Yo ya era como grandecito, acá mi mamá se está riendo, pero sí, o sea, yo esperaba, ¿no? Como algo grande, una toalla. Y la verdad les confieso esta incidencia desde mi corazón específicamente porque era así. Como yo no, yo esperaba este regalo y me dieron una toalla. Y recordando pues todas estas cubiertas,
cuando leí esta escritura me acordaba de eso. Por eso es que lo conecto realmente. No es que vamos a hablar del regalo prometido, el regalo de la Navidad, sino que por eso conecté este mensaje con esa pregunta que les hice en particular. Si algo así les pasó, pues espero se sientan identificados, y si no, pues no se preocupen que no vamos a hablar de ese tema de la Navidad específicamente, pero sí quería dejarles saber que a veces uno espera algo, pero no le dan eso que espera. Y en especial me acuerdo es de la toalla, entonces por eso es que lo relaciono. Yo dije, bueno, no soy artístico, no tengo ese espíritu, pero me acordé de esta situación en especial. Ahora, quiero que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 36, en el versículo 8. Y este texto del capítulo de Éxodo 36, en el versículo 8, ya nos muestra algo muy especial y muy interesante. Dice así. Esto ya es cuando los judíos estaban construyendo las instrucciones que acabamos de ver en el capítulo 26. Dice, entonces Moisés ordenó que corrieran la voz por todo el campamento. Perdón, en el versículo 8, estaba leyendo el 6. Todos los obreros con espíritu artístico hicieron el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana púrpura, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas medían lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cosieron 5 cortinas una con otra, hicieron lo mismo con las otras 5. Y bueno, sigue detallando todo lo que hicieron a la luz de lo que dice Éxodo 26, en los versículos 1 al 13. En esto, de aquí del 8 en adelante, nos dice el texto cómo construyeron. Pero me llamó la atención lo que dice el versículo 8, que es que todos los obreros con espíritu artístico hicieron el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana. La verdad, esta primera cubierta me llamó la atención porque yo, como les digo, no tengo espíritu artístico, pero es muy especial ver específicamente que esta cubierta es como la que está más al interno de todo este santuario. Qué pena. Ok, por aquí estamos silenciando a alguien, perfecto. Entonces, esta cortina que está en el interior era la más fina. Lino fino era como decir una tela, pues no, como les digo, no soy experto en telas, pero sí he visto que las camisetas de algodón son mucho mejores que las camisetas de poliéster. Sí, las camisetas de poliéster por lo general son esas que uno compra en cualquier lugar y se rompen con solo jalarlas. Y ya un hermano nos compartía un poco acerca de eso en otra ocasión, de cómo le regalaron una camiseta que se jaló y dejó de ser esa camiseta. Entonces, la tela del lino fino era de las más especiales y de las más finas de esa época. Y nuestro Dios permite que sea la más interna. Es decir, solo quienes podían entrar al santuario podían ver esos querubines y toda esa tela fina en el santuario. Porque básicamente este santuario, como lo decía al principio, tenía como propósito que el pueblo de Dios se comunicara con él. Y quienes podían entrar a esa comunicación posteriormente eran los sacerdotes. ¿Sí? Solo los sacerdotes tenían ese privilegio de ingresar a el santuario. Nadie más podía ingresar. Y es muy especial esto que les comento porque de todas estas cubiertas que hemos visto y que les mostraba al principio y todo lo que hicieron estos obreros para la construcción, nos dejan ver una realidad espiritual, y es que aquellos que somos creyentes podemos tener ese privilegio de ser un santuario, de ser una tienda de campaña portátil para nuestro Dios. Y específicamente aquellos que
conocemos de Cristo, pues es básicamente especial porque nos hemos podido dar cuenta que a pesar de que somos personas tan diferentes como cada una de estas cubiertas que les he mostrado y que hemos visto en el texto, pues básicamente, en últimas, Cristo nos permite tener unidad de conjunto, como les decía. A pesar de que somos tan diversos, personas tan diferentes, como lo decía Walter al principio, en la bienvenida, que tenemos personas de distintas ciudades, que hablamos diferente de nuestro país, pero solo gracias a Cristo es que podemos tener unidad de conjunto. Y con todos estos símbolos que les mostraba y les compartía, lo que nos deja ver nuestro Dios es, por un lado, la diversidad de cubiertas y por otro lado, lo valioso de las cubiertas, en especial la primera cubierta que estaba más al interior, solo la podían ver algunos personajes privilegiados. Porque la última cubierta no nos da mucho detalle el texto, ¿sí? Sobre todo las dos últimas, la de carnero, que era roja, y la del delfino, la del tejón, no nos da mucho detalle. Lo que dicen algunos estudiosos es que esta última realmente era dura y servía para proteger de la lluvia, de todo la inclemencia del clima, porque los judíos poco a poco por el desierto fueron llevando esta tienda de campaña. Y ahí sí me acordé es muy similar como cuando uno ve instalar una carpa del circo o una carpa de eventos, hagan de cuenta eso, era así el templo y el santuario. Pero lo interior, que era lo de oro, los objetos que describe el capítulo 25, como el candelabro, que nos ilustró un poco nuestro hermano Luis Enrique, solo los podía ver aquel que entraba al santuario. El resto no podía tener ese privilegio o ese acceso, ¿sí? Entonces, me parece muy especial cómo como iglesia podemos ser unidad de conjunto. ¿Qué significa esto? Vamos a Efesios 4, versículo 1 al 4. Y aquí ya tomo un poco la parte espiritual. ¿Cómo conectar esto con nuestra vida espiritual? No solamente para el creyente, aunque esta escritura es dirigida a creyentes, pero quiero que veamos cómo conectar esto de manera espiritual, no solamente para el creyente. Dice así: por eso, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Y como les decía, la iglesia representa ese santuario que vemos en Éxodo. Y cada uno es una unidad, es como una cubierta, como las que acabamos de ver, con diversidad. Cada uno cumple una función. Algunas de estas cubiertas eran para el interior, como les decía, la de lino fino, y la otra era exterior. Y me hace pensar en que lo difícil de la unidad de conjunto es esto que dice el versículo 2. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. La verdad, esta es de las cosas más difíciles del cristianismo. ¿Por qué? Y pues lo he visto más ahora en esta pandemia, cuando uno convive con personas incluso de su propia familia, sale enojo, sale reclamos, y lo conecto un poco con lo que les decía un poco al principio acerca del regalo y lo que nos hacía reflexionar nuestro hermano Steven, y es que en muchas ocasiones nosotros queremos un regalo y no nos llega ese regalo, sino que nos llega otro tipo de situaciones. Y a veces eso sucede en el cristianismo. Uno quisiera que nadie lo molestara a uno, nadie, a veces algunos queremos ser incluso hasta ermitaños, ¿sí? Pero la humildad y la amabilidad solo se aprenden en convivencia, no hay de otra forma.
Y es lo que nos anima este texto de Efesios 4:1, a que podamos tener humildad, tener amabilidad por el llamado a aquellos que somos creyentes por Jesús, ¿sí? Pero también quiero animarte a que si has estado, tú que nos escuchas en esta mañana, si has estado yendo de tienda de campaña o de tienda de campaña de un lugar a otro, buscando con quién congregarte, pues la verdad, nunca vas a encontrar la iglesia perfecta, porque este tema de la humildad, de la amabilidad, de la paciencia, de la tolerancia, unos con otros en amor, solo se aprende pues teniendo problemas, teniendo diferencias, aún en la diversidad, aún en la dificultad, poderlas llevar a Cristo y mantener ese vínculo de la paz que dice el versículo 3. Y me llamó la atención porque en todas las versiones, sea la que sea, no dice una actitud que, bueno, ustedes recibieron el Espíritu de Dios, pero hay una parte personal de cada individuo para aportar a esta unidad de conjunto. Y es esforzarnos por mantener esa unidad, claro está, en el Espíritu. O sea, solos no podemos, sin el Espíritu no podemos hacer eso. Pero quiero animarte a ti que nos escuchas, que estás acercándote a conocer de la palabra de Dios, a que vivas esto. O sea, el cristianismo es soportarse, es ser amable, es ser paciente, es ser tolerante, es ser humildes, aún en la diferencia y en la diversidad. Pero eso solo es posible gracias a Cristo. Eso solo es posible gracias a este espíritu que nos habla el capítulo 4, y en general el libro de Efesios es un libro muy especial para entender un poco más el espíritu, lo que es lo espiritual y lo que es este tema del espíritu. Y les decía que conectaba también con lo que nos compartía nuestro hermano Steven, porque uno a veces espera, ¿no? Como que digamos que somos muy aferrados a lo físico, ¿sí? No tanto a lo espiritual. Es más fácil entender una realidad física que una realidad espiritual. Y lo que nos habla este texto es totalmente diferente, porque nos deja ver que hay que profundizar. Para poder ser humilde, para poder ser amable, para poder tener cada una de estas características, hay que profundizar en nuestra vida y reconocer lo que no está bien. Reconocer, bueno, como incluso hace 8 días compartíamos con los hermanos de Bogotá, y un hermano decía en su mensaje que somos malos por naturaleza, pero Dios, aún siendo malos, aún teniendo este tipo de dificultades, como les decía, porque esto yo creo que lo más difícil de ser cristianos, de ser creyentes, es misericordioso y nos da la capacidad para podernos esforzar por vivir este tipo de acciones y situaciones, aunque seamos tan diferentes. Ahora, esto me hacía pensar en una cortina normal, ¿sí? ¿Qué hace una cortina? La cortina separa el exterior del interior, ¿sí? ¿Para qué las personas utilizan cortinas en su hogar? Para separar el interior, que no se vea, pues, que el ladrón no vaya a ver qué es lo que va, qué es lo que tiene, los objetos valiosos, o realmente si en nuestra casa no tenemos objetos valiosos, pues que no se vea lo interior, ¿sí? Pero al hacer esa separación que hacen las cortinas, como les decía, podemos ver lo especial de nuestro Dios en las relaciones, que muchas veces vemos más el exterior que el interior de cada uno. Y cada uno de nosotros a veces, y me ha pasado a mí, es más vulnerable, es poco vulnerable al compartir este tipo de cosas con otros hermanos o con otros amigos. ¿Realmente estamos compartiendo esto con otros? Le estamos preguntando a otro hermano, ve, ¿vos qué pensás acerca del orgullo que hay en mí? O a una hermana. Y en el caso de si tú estás estudiando la Biblia, pues estás estudiando este tipo de aspectos de tu carácter a la luz de las Escrituras. Es bueno pensar en esto, porque muchas veces, muchos dejamos ver, es una parte del exterior. Pero esto interno, esto de lo que menciona este libro de Efesios, y en especial este capítulo 4 del 1 al 4, realmente es muy difícil verlo, y más
si vivimos aislados o solos. Es algo muy interesante para meditar. Quisiera que viéramos otra escritura adicional que está aquí en el libro de Éxodo 26, versículo 33 al 37. Volvamos a Éxodo 26, versículo 36 al 37. Y acá hay otra cortina que me llamó la atención. Dice lo siguiente: haz para la entrada del santuario una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente. Para esta cortina prepara 5 postes de acacia, recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro, y funde para los postes 5 bases de bronce. Y miren lo que dice el versículo número 31 anterior. Entonces esta cortina es una, y miren lo que dice el versículo 31 de Éxodo 26. Haz una cortina de púrpura, o sea, como la anterior, escarlata y lino fino con querubines artísticamente bordados en ellas, cuélgala con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro, los cuales levantarás sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Pon en el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo, y coloca la mesa fuera de la cortina. En el lado norte del santuario el candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur. Y bueno, si se pudieron dar cuenta más que en los detalles, hay 2 cortinas en estos últimos pasajes del versículo 25, perdón, del capítulo 26, en los últimos versículos del 31 al 37. Y la otra imagen que quería mostrarles es esta, o que quiero mostrarles es esta. Una imagen creo que ilustra más, ¿sí? El texto nos habla de estas 2 imágenes. Una cortina acá que separaba el santuario, ¿sí? O sea, aquí se podía acceder. Y la otra que está adentro, que se llama cortina divisoria o cortina, sí, llamémosla así, cortina divisoria. Unos objetos estaban acá adentro y otros objetos quedaban acá adentro. Este pequeño espacio, como lo muestra el texto en inglés, es lo que se llama el lugar santísimo, ¿sí? Y para entender un poco mejor esta escritura, pues qué mejor que el Nuevo Testamento, y para eso vamos a ir a Hebreos en el capítulo número 10. Hebreos 10 en el versículo número 12. Bueno, mientras llego y llegan, en este texto, algo que me parece especial, por un lado, como les decía, la cortina separa el interior del exterior, pero otra de las funciones de la cortina que me hacía pensar es el tema de la luz. Muchos colocan cortinas para que la luz pues no entre, sobre todo en la mañana, y uno pueda dormir cómodamente en la noche o sobre todo en la madrugada, ¿sí? Pero muchas veces la cortina, y ahora como el sol ha venido cambiando de posición, a mí digamos que por más cortina que yo tenga acá en la pieza donde duermo, el sol me llega directamente ya a partir de las 7, 8 de la mañana. O sea, antes podía dormir cómodamente, pero por más cortina que tuviera, digamos, ya no puedo dormir tanto porque el sol me da de frente, a menos que pues esté muy cansado. Es un comentario al respecto de que en muchas ocasiones, así como les decía, de que es difícil compartir de lo que tenemos dentro y de este tipo de situaciones, pues también
Uno de los grandes peligros de estar solo y de estar en intimidad es precisamente que se puede prestar para dos cosas peligrosas. Por un lado, pues uno puede decir, no, pues yo tengo mi cuarto y es mucho mejor para tener una comunión con Dios, yo vivo solo, yo soy espiritualmente así, me caracterizo por ser eso, para poder tener una comunión íntima con Dios. Está bien, pero el peligro es que muchas veces esa puede ser la excusa de tener una comunión con Dios para realmente ensimismarnos y quedarnos solos. No dejar ver lo que hay en el interior al exterior, a los demás. ¿Sí? Y pensaba un poco en ese peligro por eso me llama la atención el tema de las cortinas, porque realmente las cortinas no permiten el paso de la luz. Y en lo que acabamos de leer en Éxodo, pues estaba el candelabro, que era la luz y que representa a nuestro Señor Jesús. Y de esta manera vamos a entender un poco más el texto anterior con esto que les acabo de mencionar. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Miren lo que dice. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más, fíjense bien, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en ese cuartico que les mostré que tenía divisorio por la cortina, que es el lugar santísimo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y guau, esta escritura siempre me ha parecido muy especial, pero no le había dado como ese sentido espiritual al ver lo que nos menciona el libro de Éxodo, y es que antes los que entraban al santuario, no todos podían entrar al santuario y solo una persona entraba una vez por año, que era el sumo sacerdote, el que ingresaba a ese lugar santísimo. Ahora, con esto que nos menciona el libro de Hebreos, pues realmente es una bendición, es de gran ánimo para cada uno de nosotros, y es que hoy en día, gracias a la sangre de Jesús y a su cuerpo que nos lo menciona en el capítulo 10 desde el principio, gracias a ese sacrificio de Jesús por su cuerpo y por su sangre, tenemos total libertad para acceder como cuerpo a nuestro Dios, para poder tener ese acceso espiritual hacia nuestro Dios. Y eso me anima tanto porque si queremos tener algo con Dios, tener una relación con Dios, no necesitamos escribirle una carta ni a Papá Noel, ni al Niño Dios, sino que podemos entrar en intimidad con Él, comunicarnos, y eso es lo que da a entender todas estas instrucciones del santuario,
tener una comunión íntima con Él. Pero como les decía, ¿cuál puede ser el peligro? Que por querer tener una comunión íntima nos olvidamos de la otra parte, que es lo que nos hace llamar esta escritura y todas las que hemos leído. El llamado a la unidad, a congregarnos, a preocuparnos, a mantenernos firmes. O sea, hay una cantidad de palabras que nos dice el texto, y es que gracias a esa libertad que tenemos de tener una comunión con Dios, es que podemos brillar y ayudarnos los unos a los otros, manteniéndonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Solo gracias a este sacrificio de Jesús, que hoy juntos compartimos, así sea por estas plataformas virtuales, es que podemos pensar en, primero, ese gran privilegio de poder tener un acceso a una comunión con Dios. Entonces, todo esto que vimos de las cortinas, de las cubiertas, ¿cómo conectan espiritualmente con nuestra vida? Primero, en ese privilegio de comunicarnos con Dios face to face. Muchos judíos lo quisieran haber tenido. Hoy, gracias a esta sangre de Jesús y a este cuerpo, podemos celebrar eso, tener una relación con Él, orarle, leer su palabra, congregarnos, así sea por estas plataformas virtuales. Pero por otro lado, ¿cuál es el peligro? Que por nuestro corazón, que a veces es superficial o a veces queremos cosas que ni entendemos para qué las queremos, puede ser peligroso y más nos puede aislar y dejar del conjunto unidad que aún en la diversidad, como lo vimos con todas estas cubiertas, pues nos puede Dios hacer un solo cuerpo, una sola iglesia y un solo reino para su gloria y su honra. Entonces, ese es el ánimo a cada uno de los que nos escucha, que podamos reflexionar en el privilegio aquellos que hemos recibido de este amor y gracia de nuestro Señor Jesús para comunicarnos, y que si has estado buscando una relación con Dios, no hay necesidad de intermediarios. Si has estado yendo de tienda de campaña en tienda de campaña, no hay necesidad de intermediarios. Solo en Jesús, con una fe sincera, como lo dice acá, y con un corazón sincero y con esa plena seguridad que da la fe, es que realmente podemos vivir esto del cristianismo. Entonces oremos porque podamos compartir del pan y el vino, y pues espero no me haya extendido mucho, sino que haya por el contrario sido refrescante y animante en esta Navidad para cada uno de ustedes el mensaje. Oremos. Amado Padre, te doy muchas gracias por este privilegio nuevamente de poder compartir, de poder reflexionar acerca de cuánto sentido espiritual podemos encontrar en las Escrituras. Podemos reflexionar sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, Padre. Ayúdanos a aprender a ser humildes, pacientes, amables, tolerantes unos con otros, a preocuparnos, como lo dice este pasaje de Hebreos, unos por otros. Pero gracias, Padre, primeramente porque tú diste el primer paso en esta relación, en esta comunión contigo, que fue haber entregado a tu Hijo Jesús en la cruz a través de su cuerpo, que representa el pan que hoy consumimos, Dios, en conjunto, y también el vino que representa la sangre derramada en la cruz. Gracias por este privilegio de recordarlo, Señor, y ayúdanos, Padre, a compartir, aún sea en estas fechas de Navidad o aún en esta pandemia, a preocuparnos unos por los otros, estar orando, estar compartiendo. Para algunos es difícil compartir de nuestro corazón, Señor, pero ayúdanos a aquellos que lo hacen, que se meten en nuestras vidas, a seguirlo haciendo, a los que nos metemos en la vida de otros, a seguirlo haciendo, y a aquellos que están estudiando la Biblia, a decidir construir una relación personal contigo. Gracias por este tiempo, te oramos en nombre de Jesús. Amén.